Estás escuchando Vinimos, el podcast sobre vinos, espumantes y bebidas de Marisol de la Fuente. Buenas, mi nombre es Marisol de la Fuente y soy Sol Sommelier. Y yo soy Ariel Torres y soy el que hace las preguntas del que no sabe nada en este podcast, porque efectivamente no sé nada. ¿De qué vamos a hablar? Hoy es algo raro. Vamos a hablar de los famosos sulfitos. Sulfitos. Esto suena a clase de química de la secundaria y les voy a decir algo, es clase de química de la secundaria. Los sulfitos son las sales del ácido sulfuroso y lo primero que queremos aclarar es que el ácido sulfuroso no es el ácido sulfúrico. Exacto, no piensen en Batman ni el Guasón cayéndose al tanque ni en esas cosas extrañas porque no es lo mismo. No es lo mismo, después vamos a contarles, se produce normalmente en los procesos de fermentación, por eso está no solamente en el vino sino en cualquier cosa que se fermente. Hay un montón de alimentos que son fermentados y no solamente bebidas. Pero lo primero que queremos aclarar, porque es un tema de pregunta más o menos recurrente, es que el ácido sulfúrico y el ácido sulfuroso son diferentes. Ambos son reductores fuertes, si mi memoria no falla, son corrosivos, etc. Pero al ácido sulfúrico, el ácido sulfúrico tiene un átomo de oxígeno más. Y aparte, estamos hablando de las sales del ácido sulfuroso, no es ácido sulfuroso. Correcto. Si ustedes ven la fórmula ¿cómo es? SO2, dióxido de azufre o anhídrido sulfuroso es el nombre correcto de este elemento que se utiliza en el proceso productivo del vino y que tiene toda una mala fama a su alrededor, porque en los últimos años ha empezado a aparecer mucho esta idea de contiene sulfitos o no contiene sulfitos agregados que vemos en las etiquetas, y un poco se ha generado confusión acerca de esta sustancia que la realidad es que sigue siendo clave en el proceso productivo. No se toma en un frasco. No, claro que no. O sea, en mucha cantidad, efectivamente, los sulfitos van a causar daño. Segundo, la sal de ácido sulfuroso, como dijo Sol, tiene una fórmula donde está el símbolo del azufre, el símbolo del oxígeno, pero no la del hidrógeno. Y esto es lo que la separa del ácido sulfuroso y por supuesto también del ácido sulfúrico, que no, de nuevo no tiene nada que ver con esto. Vamos por partes. La fermentación de cualquier cosa produce estos sulfitos, ¿no? Correcto. Vamos a explicar exactamente por qué, no viene al caso, no es la clase de química ya pasó. No, pero lo explicamos porque es un subproducto del metabolismo de la levadura durante la fermentación. Entonces, cuando se produce la fermentación, se generan sulfitos. Es decir, que cualquier alimento, cualquier bebida que tenga un proceso de fermentación, como vos decías recién, un yogur, un pan, un queso, una cerveza, tiene sulfitos. Ahora, ¿qué pasa con los vinos? En el caso de los vinos, vos tenés estos sulfitos que se generan en la fermentación, tenés algunos que vienen naturalmente en la uva, pero además está el agregado de sulfito que se hace en el proceso productivo. Y tiene que ver este agregado con varias cuestiones. Sirve para algo, los sulfitos claro. Sirven para algo entonces. Es un antiséptico. Esto significa que actúa sobre cualquier bacteria. También es un antioxidante. Acuérdense que la oxidación es una de las peores cosas que le puede pasar a un vino, ¿no? En términos de cómo va a ser ese vino. Entonces evita esos procesos oxidativos y tanto en aroma como en color, que son esos elementos que harían que el vino se sienta oxidado. Y además es un conservante natural, por lo cual la utilización de esta sustancia tiene que ver con mantener la sanidad y las características del vino. Está claro que si vos tenés una bodega que está más limpia, que está bien cuidada, que la materia prima es de alta calidad, vas a necesitar menos agregado de sulfito. Sí, ahora, el agregado pero de sulfito... es imposible que algo esté tan esterilizado como para que
vos puedas poner adentro de una lata de conserva o adentro de una botella de vino, una lata de cerveza o lo que sea, un producto alimenticio, sobre todo que dura mucho, como las latas de conserva, como los vinos, como las cervezas, y que no tenga alguna clase de contaminación. Es simplemente imposible porque en el aire están las esporas, están las bacterias, etcétera, etcétera. Sí. Ahí empiezan tal vez sí a haber diferencias en el caso de los vinos según el tipo de vino. ¿Por qué? Porque en un vino tinto los elementos que lo mantienen, le dan sanidad al vino, son los ácidos, son el alcohol y el tanino. Los taninos, claro. En el caso de los vinos blancos... No hay taninos. No hay taninos. Ustedes tienen más sulfitos. Exacto, por un tema de mantención de la sanidad. ¿Por qué? Porque en el tinto los 3 elementos funcionan como preservantes, como conservantes del vino. En el blanco le falta el tanino y por eso va a requerir como de mayor protección. De ahí viene uno de los grandes mitos, me preguntan en todas las degustaciones, que es si de los vinos blancos o si los vinos blancos son los culpables del dolor de cabeza. Uh-huh. ¿Por qué? Antiguamente, y acá viene un concepto que vos mencionabas antes, se usaba el sulfito, pero tal vez no estaba tan medido como está hoy. Ni regulado, además. Ahora está la regulación, entiendo claro. Que hay una regulación. No, la regulación era, llamémoslo así, más endeble sobre este tema. Sí, o no había ninguna. Había, a mí me parece que... No, a ver, había. Lo que pasa es que, bueno, tal vez había menos controles, no sabemos. La cuestión es que, obviamente, por esto que acabo de decir, al blanco se le echaba más sulfito y entonces al echarle más sulfito, sí, las grandes concentraciones de este componente pueden llegar a generar algún tipo de consecuencia, de reacción adversa. Uh-huh. Y por ejemplo, ahí también aparece, no está comprobado, pero se decía que era este el motivo por el cual el tomar vino blanco tal vez te daba más propensión a tener dolor de cabeza al día siguiente. Sí, hay una cosa que a mí me resulta muy graciosa y es cuando se hace un escándalo por los sulfitos y los sulfitos pueden ser reemplazados por un montón de otras palabras y en esto puedo poner desde la política y la economía hasta las relaciones interpersonales. Uh-huh. Hacemos un escándalo porque tiene sulfitos en una bebida que tiene alcohol. Nada menos, etílico, que en el hígado compite con las grasas, sí. Que termina convirtiéndose, no sé si lo saben, pero el hígado para desarmar la molécula de alcohol la termina convirtiendo en vinagre. Uh-huh. Es mucho más probable que la deshidratación y que hayas chupado mucho lo que te causó la dolor de cabeza. Siempre digo lo mismo. Pero bueno, nada. Pero bueno, tiene que ver con eso, ese mito, dicen que tiene que ver con eso, aunque no está comprobado que el sulfito sea el responsable. Un poco más de sulfito, más alcohol, más exceso y probablemente te levantás con una resaca que vas a tener que tomarte 4.000 cafés para más o menos abrir los ojos. Exacto. Okay. Sí es cierto, hoy más que nunca, que los vinos orgánicos, los vinos biodinámicos, son esos que vas a encontrar que en la etiqueta dice no contiene sulfito agregado. ¿Por qué? Porque no le agregan. Exacto, pero el vino tiene sulfito igual. No existe el vino sin sulfito. Para tener un vino sin sulfito tendrías que hacer una extracción del sulfito química. Y nadie va a hacer esa intervención química en un vino. Pero además no tiene sentido porque los sulfitos cumplen un rol en el vino. Es lógico, sí, y es más sano que un vino orgánico al que no le agregaron, si lo hicieron con todas las de la ley y está súper bien cuidado y no hace falta más antiséptico y bueno, sí, claro, es mejor. Sí, pero, ojo, porque no sé si es mejor. Lo que sí estoy segura es que es un vino que es para un consumo más rápido. Acordate que nosotros cuando hablamos de vino, muchas veces estamos hablando de vinos que queremos que estén 10 años adentro de una botella. Bueno, acá hemos probado vinos de 13 10, años 15. Que increíbles. Sí. Dios. ¿Esto es obra también de los sulfitos o de los taninos? De todos los elementos que hacen que ese vino llegue sano y siga evolucionando dentro de la botella. Entonces, los vinos más naturales, como les dicen también, estos orgánicos y biodinámicos, en general van a ser vinos para tomar jóvenes, no van a ser vinos de guarda. Y acá me saltan al cuello todos los productores de vinos orgánicos y biodinámicos. Pero bueno, hablando con enólogos, muchos me han dicho que están totalmente al favor de esta reducción del uso del sulfito, pero que consideran que ese tipo de vinos son vinos que no tienen tanta capacidad de guarda por esto de la falta de la protección del sulfito. Ahora, para producir ese tipo de vinos,
vos tenés que tener un viñedo totalmente sano, ecológico, sin uso de agroquímicos, que es en general lo que caracteriza a los vinos orgánicos o biodinámicos. Los biodinámicos, ¿se acuerdan? Ya hablamos de esto en otro podcast, tienen otras características adicionales. En general, la fermentación es con levadura indígena, acuérdense, es la que está en la pielcita. La pruvina, sí. La que está pegada a la pruvina, no hay agregado de levadura seleccionada. Casi no se interviene nada ese vino, se pone ahí con la levadura indígena. Seguramente, obvio, hay control de temperatura y demás, porque si no sería imposible. Bueno, pero eso no es una intervención. Por eso, es un control, sí. Exacto. No se le añade sulfito, ¿sí? Sino que quedan solo los que están naturalmente. No, en general no se filtra, en general no se clarifica o se clarifica con componentes vegetales, no con componentes animales. Y un vino elaborado de esta manera, bueno, con una uva sana va a tener conservantes naturales, que son, como decíamos, el alcohol, los taninos y la acidez. Ahora bien, no existe, de vuelta repito, no existe el vino sin sulfitos, sí existe el vino sin sulfitos agregados como estos, y sí es cierto, y esto ya sí está confirmado, que hay gente que es alérgica a los sulfitos. No es que el vino le hace mal, en realidad lo que le hace mal es el sulfito, y le hace mal cualquier otra de estas cosas que decíamos antes que tienen fermentación. Así que nada, es interesante como para tenerlo en consideración. Hay niveles permitidos de sulfitos en los vinos. Para que se den una idea, los vinos tintos tienen hasta 130 miligramos por litro de sulfito, blancos y rosados 180, vinos dulces 210 miligramos. Acuérdense que el azúcar es un tema, en algo que vas a conservar dentro de cualquier recipiente. Sí, claro. Y si no, vinos naturales o estos orgánicos o biodinámicos, más o menos 20 miligramos. Cuando tiene más de 10 algo, hay que indicarlo en la etiqueta como contiene sulfitos, aunque no hayan sido añadidos. Por eso los que hacen vinos orgánicos, naturales, biodinámicos ponen sin sulfito agregado. Pero con eso te están diciendo que sí hay sulfito, pero que el sulfito no es agregado. Si todo lo que es fermentado tiene sulfito, cuando te vas a comer una pizza, hay sulfito. Y bueno, sí, pan, queso, yogur, cerveza, sidra, todo eso es fermentado. Entonces, y en cambio una pizza, por ejemplo, no tiene alcohol. Que insisto, el alcohol... Pero sí tiene levaduras. No, pero perdón, a lo que voy es que se hizo toda una gran bola, y es verdad que el sulfito en cantidad no es una buena idea, pero una pizza tiene sulfito pero no tiene alcohol, el pan tiene sulfito pero no tiene alcohol, el yogur sí, lo no que tiene cambia alcohol. ahí es la cantidad. Perdón, el alcohol en exceso es muy malo, muy malo. Así que ya saben, no culpen al sulfito del dolor de cabeza el día siguiente, dejen de escabiar de más, por favor. O, como yo siempre digo, una de vino, una de agua, y si no sos un habitué, una de vino, 2 de agua, mantenés tu sistema bien hidratado. No solamente es una cuestión de hidratación, sino tiene que ver también con hidrólisis y otras cuestiones. Nada, no queremos convertir los sulfitos en las clases de química de la secundaria, pero lo cierto es que es un tema sobre el que se pregunta mucho. Sí, así que resumiendo, el sulfito no es el malo de la película, está en todos los vinos. En algunos es agregado, en otros no es agregado, es un subproducto de la fermentación, ni te enterás, no tiene olor, no tiene sabor, es parte de mantener el vino sano y que pueda evolucionar en el tiempo sano. Los blancos tienen un poco más que los tintos, pero eso es todo. No hay ningún misterio, no hay ninguna cosa oculta, no hay ningún envenenamiento ni conspiración detrás de lo que producen vinos. Simplemente es un elemento más de los tantos que se utilizan en el proceso productivo para mantener la sanidad del vino. 2 cosas. Los vinos que tomaban los griegos hace 2500 años tenían sulfitos. tenían. Okay. No, eran fermentados, así que estaban ahí. Digo, la química no ha cambiado. No agregados seguramente, pero... No, agregados seguro que no. Y 2, piensen en esto. La cantidad es muy importante, porque si vos tomás más alcohol también, o sea, más vino, también tomás más sulfitos. Entonces, no le echemos tanto la culpa al sulfito, sino que por ahí te pasaste de la tercera botella y claro, te metiste alcohol, sulfito y no sé qué otras cosas hay en el vino, pero por lo pronto alcohol y sulfitos. La cantidad importa, por eso nosotros insistimos acá con el tema de la moderación, porque si no, después al día siguiente te puedes llegar a sentir muy mal.
Esto se llama... ¡Vinimos Podcast! Aquí vinimos, claro que sí. Nos vemos en la próxima. Chao.